Pues cuando quieras. Chorizo. Y tú un Cuando hijo de quieras. puta, ¿eh? Hoy hablaremos de Jesús Gil y Gil. Para muchos, un símbolo del exceso, el poder y la polémica en la España del último tercio del siglo XX. Para otros, un populista carismático que supo ganarse el corazón del aficionado y del votante común. Empresario, presidente de fútbol, alcalde y figura inevitable en la historia del país. Su vida fue una constante sucesión de escándalos titulares y decisiones que marcaron no solo al Atlético de Madrid y a la ciudad de Marbella, sino a toda una generación que creció viéndolo en televisión, opinando de todo y contra todos. Un hombre que rompía esquemas y que hizo de su vida un espectáculo mediático antes incluso de la llegada de la era digital. Jesús Gil nació en 1933, en Burgo de Osma, un pequeño pueblo de Soria. De ahí salió para convertirse décadas después en uno de los hombres más influyentes y controvertidos de España. Su ascenso meteórico comenzó con la construcción, tuvo su mayor altavoz en el fútbol y terminó en el poder político municipal, gobernando Marbella durante más de una década, y en cada etapa dejó una huella tan imborrable como polémica. Este es el relato de un hombre que esquivó la cárcel, que rompió voluntades, que regaló titulares y que construyó imperios sobre el cemento. Esta es la historia de Jesús Gil. Jesús Gil y Gil nació el 12 de marzo de 1933 en Burgo de Osma, Soria, en el seno de una familia humilde de Castilla. Fue el menor de 4 hermanos y desde muy joven se vio obligado a enfrentarse a las dificultades propias de la España rural y empobrecida de la posguerra. La educación nunca fue su prioridad. Abandonó los estudios en la adolescencia para comenzar a trabajar, primero en empleos menores y luego en oficios vinculados a la construcción. Fue precisamente en ese sector donde encontró su primera gran oportunidad. En la década de 1960, en plena etapa del desarrollismo franquista, España vivía una expansión sin precedentes en el ámbito urbanístico. Miles de viviendas se levantaban en todo el país, muchas de ellas en zonas costeras aún vírgenes, sin apenas regulación ni planificación. Gil supo moverse con astucia en ese contexto. Empezó como contratista y poco a poco fue fundando sus propias empresas constructoras. Tenía ambición, olfato para los negocios y una capacidad notable para relacionarse con el poder político del momento. En poco tiempo pasó de gestionar obras pequeñas a liderar proyectos urbanísticos de gran escala. Sin embargo, su carrera empresarial sufrió un grave revés en 1969, con la tragedia de Los Ángeles de San Rafael. En esa fecha, un bloque de vivienda en construcción en una urbanización de su propiedad, ubicada en la Sierra de Segovia, se vino abajo de forma repentina. El edificio no contaba con los permisos adecuados, las condiciones de trabajo eran precarias y se habían incumplido múltiples normas de seguridad. El derrumbe causó la muerte de al menos 58 trabajadores, en lo que fue uno de los peores accidentes laborales de la historia reciente de España. El caso conmocionó al país. Jesús Gil fue detenido y juzgado por homicidio imprudente. En 1971 fue condenado a 5 años de prisión por su responsabilidad en la tragedia. Sin embargo, tan solo cumplió 18 meses en la cárcel de Carabanchel. En 1972 recibió un indulto personal por parte del dictador Francisco Franco, en un gesto que fue duramente criticado por sectores de la opinión pública. El indulto alegaba motivos humanitarios, pero muchos lo interpretaron como una muestra del poder que Gil ya había comenzado a acumular gracias a sus contactos políticos. A pesar de la magnitud de la tragedia, Gil no solo sobrevivió políticamente, sino que salió de la cárcel decidido a redoblar su apuesta empresarial. En lugar de quedar marginado, se reinventó y comenzó una nueva etapa que lo llevaría a convertirse en uno de los empresarios más conocidos y polémicos del país. Para él, la desgracia no fue el final, sino el comienzo de una vida públicamente por la ambición, la controversia y la ausencia de límites. Tras salir de prisión en 1972, Jesús Gil y Gil regresó al mundo de los negocios sin intención alguna de retirarse o mantener un perfil bajo. Muy al contrario, lejos de sentirse derrotado por la tragedia de Los Ángeles de San Rafael, utilizó el episodio y su indulto por parte de Franco como trampolín para reinventarse como empresario. Convertido en figura conocida y polémica, comprendió que en una España en transformación donde los controles eran aún laxos y la economía se liberalizaba a pasos acelerados, el dinero, la osadía y los contactos eran suficientes para construir un nuevo imperio, y Gil los tenía todos. Durante los años 70, España vivía un auge económico sostenido por el turismo, la construcción y el crecimiento de la clase media. Miles de familias empezaban a soñar con una segunda residencia en la costa o con urbanizaciones residenciales que ofrecían un estilo de vida moderno y europeo. Gil fue uno de los primeros empresarios en detectar esa oportunidad y lanzarse de lleno al desarrollo urbanístico a gran escala.
Se especializó en construir grandes urbanizaciones en zonas poco reguladas, generalmente próximas al mar o a núcleos rurales, donde las autoridades locales estaban más dispuestas a negociar condiciones a cambio de inversión, empleo y en muchos casos favores personales. Su estilo de negociación era directo, a veces intimidante. Llegaba a los despachos municipales con una propuesta ambiciosa, aseguraba cientos de empleos temporales en la zona y ofrecía contrapartidas que podían incluir patrocinios, regalos o promesas de desarrollo. No era raro que las licencias se firmaran con rapidez inusual. Hill entendía como pocos el funcionamiento del poder local en un país que salía del franquismo sin una tradición institucional consolidada. Entre sus obras más emblemáticas en esta etapa estuvieron varios complejos residenciales de alto nivel en la costa levantina y andaluza, donde empezaba a construirse una nueva forma de vida, seguridad privada, piscinas, zonas verdes y una arquitectura mediterránea moderna, que se vendía como sinónimo de estatus. Jesús Gil no solo construía edificios, vendía un estilo de vida asociado al éxito económico. A mediados de los años 80 ya era considerado uno de los empresarios inmobiliarios más influyentes del sur de España. En paralelo, consolidó un estilo de gestión absolutamente personalista. Gil tomaba todas las decisiones, desde el diseño de los inmuebles hasta el precio final de venta. No creía en los equipos técnicos ni en los comités de expertos. Su lema era simple: las cosas se hacen como yo digo. Era autoritario, impulsivo y no toleraba la contradicción. A sus empleados les exigía lealtad total, a sus socios obediencia y a los políticos resultados rápidos. No hay derecho, esto es una corrupción y esto es una adulteración de la competición. A mí que me inhabiliten estos gilipollas. Su fortuna creció de forma exponencial. A finales de los años 80, Jesús Gil ya era multimillonario. Poseía propiedades, empresas, vehículos de lujo y contactos en los más altos niveles del poder. Su fama también creció. Era invitado a tertulias, se dejaba ver en actos sociales y no dudaba en dar entrevistas donde soltaba frases explosivas y opiniones ultraconservadoras sobre política, inmigración, moral o economía. Era un empresario convertido en un personaje mediático. Un hombre que sabía que, en plena era pretelevisión basura, la polémica generaba atención y la atención era poder. Jesús Gil no es el problema, es la solución a los problemas y ellos lo saben muy bien, así que menos ja 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 y más ayudar a Jesús Gil. Su lenguaje llano y sus ataques directos a los corruptos de siempre le dieron un aire de justiciero popular, sobre todo entre los sectores más desencantados con la clase política de la transición. Aunque su fortuna provenía de negocios opacos, supo construirse una imagen de hombre hecho a sí mismo, rebelde frente al sistema, defensor del orden, la autoridad y el sentido común. Un antipolítico en una época en la que muchos españoles estaban ya cansados de promesas vacías. En esta coyuntura, Jesús Gil comenzó a mirar más allá del ladrillo. Había conquistado el terreno económico, ahora quería algo más: reconocimiento, influencia directa sobre la vida pública y una plataforma desde la cual proyectar su personalidad y su ideología. Había dos caminos para lograrlo: el fútbol y la política. No los veía como fines, sino como medios para alcanzar el poder total. Quería ser más que un empresario, quería ser indispensable y estaba a punto de conseguirlo. ¡A un Paletti campeón! ¡A un Paletti campeón! ¡A un Paletti campeón! ¡Campeón! En 1987, Jesús Gil da un salto decisivo que lo catapulta definitivamente al escenario nacional. Se convierte en el presidente del Club Atlético de Madrid. No era aficionado al fútbol en el sentido tradicional, pero entendía perfectamente el valor simbólico y mediático de un gran club. El Athletic no solo era una institución deportiva, era una plataforma de influencia, un foco de visibilidad constante y una vía directa al corazón emocional de millones de personas. Gil, que siempre había entendido el poder de la exposición pública, vio en el club una herramienta ideal para reforzar su figura y a la vez proyectar un estilo de liderazgo basado en el espectáculo, la confrontación y el despotismo. Llegó a la presidencia tras unas elecciones internas en el club plagada de polémicas. Prometía modernizar la institución, sanear sus cuentas y devolver la gloria deportiva a un equipo que en aquel momento vivía una época de mediocridad y crisis, pero desde el primer momento impuso su estilo autoritario y personalista. Gil convirtió al Atlético Madrid en una extensión de su personalidad, impulsiva, beligerante, imprevisible y excesiva. Se rodeó de hombres de su confianza, muchos sin experiencia en el mundo del deporte, y comenzó a tomar decisiones unilaterales que sacudieron los cimientos del club.
Durante sus 16 años como presidente, el Atlético vivió algunos de sus momentos más contradictorios. Bajo su mandato, el equipo ganó una Liga y una Copa del Rey en la temporada 1995 y 1996, en lo que fue una de las campañas más exitosas de su historia reciente. Fue el punto culminante del proyecto deportivo que dirigía Radomir Antic, un técnico al que Gil despidió y recontrató en varias ocasiones, como hizo con decenas de entrenadores durante su presencia entre 1987 y 2003. El club tuvo más de 20 técnicos distintos. La estabilidad nunca fue parte del modelo Gil. El club también se convirtió en una fuente inagotable de titulares. Gil insultaba a entrenadores, humillaba a jugadores en público, despreciaba a los árbitros y se enfrentaba continuamente con la Federación Española y con la prensa deportiva. Así, José María, ni este señor da órdenes, ni ningún árbitro recibe órdenes. Es que hay que entenderlo. Es que esto es más civilino, pero muy simplón. ¿Cómo funciona? Pues se lo voy a explicar a usted, señor López Nieto. Venga. Cuando usted asciende a internacional y toda su carrera deportiva, pues está salpicada de distintas interpretaciones de aquellos que mandan y rigen para subirle a usted en su carrera, porque está mal hecho y no suben siempre los mejores. No ascienden los mejores, porque hay muchos buenos que por no compartir este sistema, pues se han quedado en la estacada. Muy buena gente, pero con dignidad se han tenido que ir. Entre sus frases célebres quedan afirmaciones como «los periodistas son unos mierdas», «no había filtros ni protocolos ni moderación». Jesús Gil hablaba como quería, cuando quería y sin medir consecuencia, y precisamente por ello llenaba horas de televisión, portadas de periódico y debates deportivos. Durante su presidencia también protagonizó escándalos económicos. En 1992, con la conversión obligatoria de los clubes en sociedades anónimas deportivas, Gil utilizó artimañas financieras para asumir el control accionarial casi total del Atlético. Se le acusó de desviar fondos del club hacia empresas propias, de firmar contratos irregulares, de inflar presupuestos y de utilizar al Atlético como un instrumento para sostener su imperio económico. Muchos socios denunciaron que el club había sido privatizado sin transparencia, pero la justicia tardaría años en reaccionar. Paralelamente fundó una especie de cantera paralela, el Atlético Marbella, donde colocó jugadores y técnicos afines a su círculo. La mezcla de fútbol, negocio y poder llegaba a niveles insospechados. A pesar de ello, su popularidad entre un sector del aficionado se mantenía gracias a su estilo populista, a sus discursos antipoder y a su capacidad para capitalizar emocionalmente los éxitos deportivos por modestos que fueran. El final de su etapa al frente del Atlético empezó a fraguarse a finales de los 90, cuando los problemas judiciales comenzaron a acercarlo. En el año 2000 fue condenado por el caso de las acciones del club, y aunque evitó la cárcel, en ese momento la presión judicial y mediática ya era enorme. En 2003 se vio obligado a dimitir definitivamente como presidente del club. Su hijo Miguel Ángel Gil Marín tomó el relevo como gestor principal, marcando el inicio de una nueva etapa. La herencia de Jesús Gil en el Atlético de Madrid es ambigua y profundamente polémica. Bajo su mandato, el club vivió una liga histórica, pero también su único descenso a segunda división en 66 años. Multiplicó sus dimensiones mediáticas, pero erosionó su estructura institucional. Dejó títulos, pero también deudas, caos, denuncias y una cultura interna profundamente afectada por su estilo autocrático. Su paso por el fútbol español no fue simplemente el de un presidente excéntrico, fue el símbolo de una época en la que el poder, el espectáculo y la impunidad podían convivir sin límites. Jesús Gil no solo dirigió un club, lo moldeó a su imagen y semejanza, y al hacerlo convirtió el palco del Calderón en una prolongación de un escenario político y personal. El árbitro hace su trabajo tan decentemente, con tanta honestidad y tal, pues tienes que felicitarle y nada más, ¿no? Nos hemos quedado luego con 9, ¿no? Parece ser. No lo hemos merecido también, porque claro, cuando se está provocando demasiado, pero que esto, el fútbol no tiene remedio, no hay solución, nadie que tenga dinero, que esté en su sano juicio, puede invertir en el fútbol cuando hay unas estructuras totalmente obsoletas y corruptas. A comienzos de los años 90, Jesús Gil decidió dar el salto definitivo a la política. Tras haber acumulado riqueza, notoriedad y poder mediático, entendió que gobernar una ciudad no solo ampliaría su influencia, sino que le otorgaría un marco legal e institucional desde el cual operar sin tener que rendir cuentas a terceros. Marbella, en la Costa del Sol malagueña, fue el lugar elegido. Una ciudad que hasta entonces había vivido del turismo, lujo y del urbanismo sin control, con una administración débil y marcada por la corrupción. Gil supo que allí, con
con su estilo directo y autoritario, podría construir su propio feudo político. En 1991 fundó el partido Grupo Independiente Liberal, una formación localista, populista y personalista que giraba exclusivamente en torno a su figura. Su campaña fue agresiva, polémica y efectiva. Prometió limpieza, orden, seguridad, inversión privada, creación de empleo y mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular. Su discurso estaba plagado de frases grandilocuentes, ataques frontales a la casta política y apelaciones al sentido común del ciudadano medio. El mensaje caló. En las elecciones municipales del año de 1991, Gil arrasó, logró la mayoría absoluta y se convirtió en alcalde de Marbella. Desde el primer momento impuso un régimen político sin precedentes en el municipio. Gobernaba como si la ciudad fuera su empresa. Centralizó el poder, desmanteló estructuras institucionales y colocó a familiares, socios empresariales y antiguos empleados suyos en cargos clave del ayuntamiento. Eliminó intermediarios, contrató directamente a empresas afines para obras públicas y convirtió la gestión urbanística en el verdadero motor de la política local. Bajo su gobierno, Marbella vivió un auge sin precedentes en construcciones, licencias, hoteles y promoción internacional. El milagro marbellí, como lo llamaban sus defensores, fue en realidad una burbuja sostenida por recalificaciones masivas de suelo, privatizaciones opacas y concesiones urbanísticas sin control. La ciudad se transformó en una especie de república independiente, donde Gil gobernaba sin apenas oposición real. Bajo su mandato se instalaron grandes figuras del espectáculo, aristócratas, empresarios internacionales e incluso individuos vinculados a redes mafiosas de Europa del Este, Italia y América Latina. Marbella pasó a ser sinónimo de lujo, corrupción y falta de ley. Durante sus años en el cargo fue reelegido por mayoría absoluta en 1995 y 1999. Se construyeron más de 30.000 viviendas, muchas de ellas de forma ilegal o bajo condiciones sospechosas. El Tribunal de Cuentas denunció que no existía control económico en el ayuntamiento y que los presupuestos se aprobaban de forma irregular. Pero a nivel popular, Gil seguía siendo un líder carismático, especialmente entre los sectores más humildes que agradecían el asfaltado de calles, la construcción de parques y la sensación de orden que su figura proyectaba. Su estilo como alcalde fue igual de histriónico que como presidente del Atlético. Recurrió al populismo visual, como patrullar en jeep con guardaespaldas armados o insultar en televisión a ministros y jueces. Declaraba públicamente que él no creía en la democracia representativa, que los inmigrantes eran delincuentes que venían a robar y que los políticos eran unos ladrones. Gobernaba con puño de hierro y su modelo se exportó a otros municipios andaluces como Estepona y también por otro lado a Ceuta, donde el Gil también logró representación. Sin embargo, detrás de esa fachada de eficacia y liderazgo se ocultaba un entramado de corrupción que con el tiempo sería calificado como uno de los mayores escándalos políticos de la historia democrática española. Entre los años 1999 y 2002, la justicia comenzó a estrechar el cerco. Se abrió el caso Malaya. Aunque su epicentro estallaría unos años después, Gil fue imputado en varios procesos por malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En 2002 fue inhabilitado para cargo público, por una condena por delitos continuados de falsedad y desvío de dinero público. Había utilizado fondos del Ayuntamiento de Marbella para financiar operaciones del Atlético de Madrid, una práctica que él justificaba como intercambio de favores. Acorralado por los tribunales, debilitado físicamente y cada vez más aislado políticamente, Jesús Gil presentó su dimisión como alcalde en 2002. A pesar de ello, su partido, el Gil, mantuvo el poder en Marbella hasta 2006, cuando las investigaciones por el caso Malaya acabaron con la detención en masa de casi todo el equipo del gobierno municipal. La ciudad quedó intervenida por el Estado. La figura de Jesús Gil como alcalde marcó un antes y un después en la política local española. Por un lado simbolizó la irrupción del populismo municipal basado en la figura del empresario exitoso, que gestiona la política como una empresa. Por otro lado dejó un legado institucional desastroso, con unas arcas vacías, una ciudad desordenada urbanísticamente y una imagen internacional asociada al fraude y al crimen organizado. Gil murió antes de ver el derrumbe final de su proyecto político, pero su modelo dejó una huella profunda en la política local española, y su estilo prefiguró fenómenos populistas que años después se expandirían por toda Europa. Fue en muchos sentidos un adelantado a su tiempo, no por sus ideas, sino por su capacidad para entender cómo explotar los vacíos del sistema democrático desde dentro. Los últimos años de Jesús Gil estuvieron marcados por un progresivo declive personal y político, aunque sin perder del todo la notoriedad que le caracterizó durante décadas. Tras su dimisión como alcalde de Marbella en 2002, obligado por las condenas judiciales y la presión mediática, Gil se retiró oficialmente de la primera línea política, pero nunca desapareció del todo del ámbito público. La sombra de sus escándalos y sus polémicas seguían acompañándole, mientras la justicia avanzaba en varios procesos contra él y su entorno. Durante ese periodo, su imagen empezó a deteriorarse de forma notable,
inexorable. Las constantes batallas judiciales, la presión pública y su propio estilo de vida, marcado por el estrés y la polémica, afectaron gravemente a su estado físico. Padeció problemas cardíacos y otras complicaciones relacionadas con su avanzada edad. Sin embargo, mantuvo una actitud desafiante hasta el final, negándose a asumir plenamente su responsabilidad en los múltiples casos de corrupción que se le imputaban. A pesar de sus problemas, Jesús Gil intentó mantener cierta influencia a través de su familia, en especial mediante su hijo Miguel Ángel Gil Marín, quien heredó buena parte de su imperio empresarial y continuó gestionando el Atlético Madrid. La dinastía Gil se mantuvo activa en el mundo del deporte y los negocios, incluso cuando la figura del patriarca estaba en retirada. Jesús Gil falleció el 14 de mayo de 2004, a los 71 años, en Madrid, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su muerte marcó el fin de una era, aunque su legado sigue siendo objeto de debate y controversia. Para algunos fue un empresario visionario y un político capaz de llevar prosperidad a Marbella y devolver la gloria al Atlético de Madrid. Para otros, un personaje corrupto, autoritario y sin escrúpulos, cuya gestión desastrosa dejó heridas profundas en las instituciones y la sociedad. Su vida y carrera representan un reflejo complejo de una España en transición con grandes oportunidades, pero también con múltiples carencias en términos de control institucional y ética pública. Jesús Gil personificó las luces y sombras de esa época: el ascenso vertiginoso basado en el riesgo y la audacia, la mezcla de poder económico y político y el precio que el país pagó por la falta de mecanismos sólidos para evitar el abuso. Hoy la figura de Jesús Gil sigue generando interés y fascinación, tanto por su impacto en el deporte y la política, como por las lecciones que su historia ofrece sobre el poder, la corrupción y la construcción de mitos en la España contemporánea. Jesús Gil fue sin duda una de las figuras más controvertidas y complejas de la España contemporánea. Su vida estuvo marcada por un ascenso vertiginoso desde la nada, un imperio construido sobre el cemento y la polémica, y una capacidad única para dominar el espacio público a través del fútbol y la política. Fue un empresario audaz, un líder populista y a la vez un personaje rodeado de escándalos, acusaciones y múltiples condenas judiciales. Su legado es contradictorio. Dejó una huella imborrable en el Atlético de Madrid, devolviéndole títulos y relevancia, pero también sembró caos y división. Transformó Marbella en un enclave de lujo y turismo, pero su gestión estuvo plagada de corrupción y desorden institucional. Su figura simboliza la tensión entre el poder económico y político, la debilidad de las instituciones y la facilidad con la que la ambición personal puede distorsionar el bien común. Jesús Gil no solo fue un empresario o un político, fue un fenómeno social que reflejó los cambios, desafíos y contradicciones de una España en plena transición. Su historia es una advertencia sobre los riesgos de concentrar poder sin controles efectivos y una invitación a reflexionar sobre los valores que deben guiar la gestión pública y privada. Al final, su vida y su obra siguen siendo objeto de estudio y debate, recordándonos que detrás de cada figura polémica hay una compleja mezcla de talento, ambición, errores y consecuencias. La historia de Jesús Gil es, en definitiva, un espejo de una época y una sociedad que aún sigue buscando su camino. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y adiós. No soy igual a casi ninguno. Soy distinto, no soy normal.